Buenas tardes, Promisers Creepers. Hoy tenemos un vídeo extra, un vídeo especial que la verdad tenía muchas ganas de hacer. Estaba esperando que Hannah abriese la puerta secreta del pasadizo secreto y ya tenía ganas también de ver ese pasillo que teníamos un poco spoileado que llegaba a la habitación de Cruz antes de Alonso. Pero este vídeo especial no es para dar ningún spoiler ni lanzar ninguna teoría, aunque bueno, un poco de teoría puede haber. Pero sobre el pasado del pasadizo, el pasado mucho antes de Alonso, mucho antes de Dolores y mucho antes incluso que quizá los padres del Marqués. La Promesa es un palacio muy antiguo, no sabemos de cuándo data, pero sí que se remonta a muchos siglos atrás. Y por supuesto, unos pasillos y túneles y habitaciones secretas como las que se nos están enseñando debían haber sido construidas al mismo tiempo que la propiedad. No estamos hablando de corredores que se puedan añadir a posteriores en una reforma. ¿Pero por qué? ¿Por qué un palacio? ¿Por qué un castillo? ¿Por qué la residencia de un noble podía tener estos escondrijos, estos recovecos y estos secretos? ¿Por qué? Porque no estamos hablando tampoco de una residencia de la Edad Media o de la Antigüedad, donde quizá pues servían para protegerse, para huir sin ser vistos ante el ataque de un enemigo. No estamos hablando de unos tiempos mucho más avanzados, más prósperos, incluso ilustrados. Claro que quizá no lo eran para todo el mundo. Hoy os voy a hablar de los horribles y para nuestras sensibilidades actuales aterradores propósitos que solían tener estos pasadizos en las propiedades de la nobleza, en la época de la Promesa y más atrás. Y os lo voy a contar con un ejemplo real que existió durante prácticamente todo el siglo XIX e inicios del XX. Así que quedaos y preparaos para descubrir una historia muy oscura que ahora tiene su versión en La Promesa. Pero antes, como siempre, ya sabéis que soy vuestro Juan, vuestro Cienfuegos, el único, el original, el que sabe de lo que habla, y ya podéis ir a ver el vídeo de Dolores que he hecho antes, que es mi mayor vídeo, diría yo, el más largo y también el que más trabajo ha costado, porque ha habido que hacer una investigación exhaustiva para tener todo lo de esta señora, que Dolores son los que me da a mí. Si queréis estar enterados de todo lo de Dolores, pues ya sabéis, id a ese vídeo. Y dejadme, tanto ahí como aquí, pues un buen me gusta, suscribíos si no lo estáis, que aquí vais a tener un contenido relacionado con la Promesa, pues el de más calidad y el más veraz. Y por supuesto os recuerdo que también tenéis disponible mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión, donde también hay muchas historias reales que se han colado entre sus páginas. Si lo habéis leído, pues ya sabéis, dejadme las 5 estrellitas, que me ayuda muchísimo, y también un breve comentario en Amazon, que me ayuda todavía más para que la novela llegue a más y más gente. Y ahora vamos con la historia de esta familia que se asemeja mucho a los Luján, porque se trata de una familia noble, condes en su caso, y pertenecían pues a una nobleza menor, rural, con una residencia ancestral en las remotas tierras bajas de Escocia, que no de España. Y su terrible secreto fue, en su tiempo, la comidilla de toda Europa e incluso Norteamérica. Gracias a la prensa la historia llegó hasta allí. Y esto fue desde quizás la década de 1840 hasta la época actual de la Promesa, hasta el año 1915. La residencia ancestral del conde de Glamis, enclavado en las tierras bajas de Escocia, albergó un enigma insondable, un misterio de misterios que susurraban los labios de la aristocracia con reverente inquietud. Hablábase de una habitación oculta, de pasajes secretos, de iniciaciones solemnes, de escándalos susurrados a la luz de los candelabros y de sombras fugaces que, en las noches más oscuras, eran divisadas merodeando por las almenas del castillo. Porque a veces los humanos, cuando algo no lo entendemos, lo terminamos convirtiendo, lo forzamos a que sea un cuento de terror. Porque este misterio fascinó a 2 generaciones de la más alta sociedad inglesa hasta que poco después de la Primera Guerra Mundial pareció desvanecerse, como si la propia niebla de Escocia lo hubiera engullido para siempre. Hay quien sostiene que la naturaleza de este secreto era tan pavorosa que el heredero del 13º conde se negó a que le fuese revelado. Sin embargo, la leyenda de Glamis persiste, avivada también por la vinculación de la familia con la realeza, pues el heredero terminó siendo abuelo de la reina Isabel II de Reino Unido, y también por los testimonios de varios miembros de la familia Bowes-Lyon, que es la familia de los condes, que aseguraban sin titubeos que esos rumores, que ese misterio era real. Y ese misterio concierne al heredero, a Thomas Bowes-Lyon, nacido y fallecido
el 21 de octubre de 1821. Fue el primogénito de los condes de entonces, cuyos descendientes, como digo, alcanzarían la cúspide de la monarquía británica, pues sus padres eran ancestros de Isabel Bowes-Lyon, que llegaría a ser reina en el año 36, y tanto ella como su hija, la princesa Margarita, la hermana de Isabel II, nacieron en este castillo del que vamos a hablar. Pero quien nos concierne, este niño nacido muerto, Thomas, por supuesto no conocería nada de esa gloria familiar. Y es que a pesar de que los registros de la nobleza escocesa consignan que Thomas nació y murió el 21 de octubre de 1821, ya desde ese mismo día de su nacimiento comenzaron a circular rumores inquietantes. Se decía que el niño había nacido deforme y que por ello había sido apartado de la mirada del mundo y recluido en los sombríos aposentos de Clarence. Y con esto dio lugar una leyenda sobre el llamado monstruo de Clarence. Las murmuraciones sobre la supervivencia de Thomas surgieron al parecer de las aldeas circundantes y se habrían originado precisamente en el testimonio de la partera que atendió su nacimiento. Según ella decía, el infante se hallaba en perfecto estado de salud cuando ella lo dejó en manos de la familia, lo que despertó desde luego no pocas sospechas cuando su muerte fue anunciada tan solo un día después. En el pueblo, el relato cogió muchísima fuerza y fue avivado durante décadas, ya que se declaraba no solo que existía semejante criatura, sino que era el legítimo heredero del condado. Una referencia que data del año 1908 afirma que en el castillo de Clarence existe una cámara oculta y en ella se encuentra recluido un ser monstruoso, quien por derecho debería ostentar el título y la propiedad, pero cuya deformidad le condena a permanecer apartado de toda vista y por ende de toda posesión. Durante estos años y los anteriores, en la prensa sobre todo escrita, se habló del hecho de que el castillo, uno de los más antiguos además de Escocia, encerraba multitud de pasadizos secretos, de pasillos, de habitaciones donde esconder desde luego a un monstruo así o cualquier otro gran secreto de la familia. Lo triste, y lo estaréis comprobando ya y lo vais a comprobar ahora también, es la deshumanización tan grande que se hacía con este supuesto niño superviviente. De ahí que diga que para las sensibilidades nuestras de hoy esto es una completa aberración. En teoría se dice que el secreto era conocido únicamente por 3 personas, por el conde de Strathmore, su heredero y el administrador de la finca. Este último se dice que tras ser instruido en la naturaleza de la cámara secreta, se negó en redondo a volver a pisar el castillo. Claude Bowes-Lyon, el abuelo de la reina madre y bisabuelo de Isabel II, heredero del condado en el año 1865, dijo, y cito palabras textuales: «Si tan solo pudierais atisbar la naturaleza de este secreto, caeríais de rodillas y daríais gracias a Dios de que no os pertenece». Precisamente de la época de este señor, de los años 60 del siglo XIX, data otra de estas historias, otro de estos rumores sobre el pasadizo de su castillo. Y es que se dice que un lacayo, durante sus tareas, tropezó con una puerta hasta entonces desconocida. Al abrirla, se encontró con un largo corredor y, aventurándose en su interior, distinguió algo en el extremo opuesto del pasillo. Una presencia que lo estremeció hasta lo más hondo. De inmediato dio parte al mayordomo, quien, lejos de indagar en lo sucedido, le instó con vehemencia a abandonar el país. Se dice que el mismo conde le costeó el pasaje hasta Australia para que emigrase bien lejos. Un diplomático británico, Sir Horace Rumbold, visitó el castillo en el año 1877 y dejó testimonio de la exasperación de las condesas de Clarence, las esposas de los condes, que por lo visto jamás fueron admitidas en el conocimiento del misterio. Relató además un suceso acaecido cuando la esposa del 12º conde, aprovechando la ausencia de su esposo, organizó una búsqueda del aposento secreto con la ayuda de sus invitados.
Así razonaron que la estancia secreta debía poseer una ventana y para localizarla colgaron toallas blancas de todas las habitaciones accesibles. Salieron entonces al exterior para verificar su teoría y descubrieron para su horror que una ventana permanecía desnuda. La estancia correspondiente no podía ser hallada dentro del castillo. Sin embargo, cuando el conde tuvo noticia de la osadía de su esposa, montó en cólera y la repudió sin demora, llegando incluso a divorciarse. La pobre mujer terminó sus días en Italia. Este tipo de historias perviven todavía cuando llega el siglo XX. En 1904, que se cree que es más o menos la fecha en la que Thomas, de haber sobrevivido, murió, un joven médico estaba hospedado en el castillo por razones profesionales y regresó a su aposento por la noche para descubrir que la alfombra había sido levantada y vuelta a colocar. Al inspeccionarla con detenimiento notó una alteración en la textura del suelo en uno de los extremos. Movió el mobiliario, retiró la alfombra y encontró una trampilla junto a la chimenea, ojo, tal cual vemos en la habitación del marqués, bueno, entonces del marqués, ahora de Cruz. El médico forzó la trampilla y se adentró en un pasadizo que concluía en un muro de cemento aún fresco, en el que dejó impresa la huella de su dedo. Al día siguiente, por la mañana temprano, se despertó con un generoso cheque por sus servicios ya preparado y la indicación de que un carruaje le aguardaba para llevarle a la estación. Ya no se precisaban sus servicios. Sería mucho más tarde, en los años 60 del siglo XX, cuando el biógrafo de la reina madre afirmó que el 16º conde de Strathmore le confió que tras la muerte de Thomas, en teoría a principios del siglo XX, la entrada al pasadizo donde había vivido fue tapiada para siempre. Según las palabras de este y de sus parientes, y cito textualmente, un monstruo nació en la familia. Era el heredero, una criatura aterradora de contemplar. Era imposible permitir que semejante deformidad fuese vista, ni siquiera por los amigos de la familia. Y sin embargo, fuese cual fuese su aberrante forma, debía ser criado, protegido y cuidado. Pone los pelos de punta pensar que esta gente creía de verdad que estaban haciéndole un bien a este niño, luego adulto, si de verdad sobrevivió. Este mismo conde le contó al biógrafo de la reina madre que ya el secreto, el misterio, había dejado de transmitirse desde la generación de su padre y que su hermano, que quizás sí que había sido conocedor del secreto, como había muerto en la Segunda Guerra Mundial, pues se había llevado el secreto a la tumba. Para entonces la criatura, como la llamaban, ya había muerto y con ella el escándalo se había extinguido. ¿Cuándo, o si sucedió realmente, permanece aún en el dominio de la incertidumbre? Yo os he contado aquí un ejemplo de una historia de este tipo, pero podéis encontrar cientos si no miles, porque lo que es la aristocracia, lo que es la nobleza y por supuesto lo que son los castillos y las casas de campo de rancio abolengo y antiguas están plagados de este tipo de leyendas y de rumores, pero al final todas van a lo mismo y es la reflexión que yo quiero hacer, y es la deshumanización tan grande que se hacía entonces y no hace tanto del diferente, porque no hace falta ser noble, no hace falta tener un castillo, ni por supuesto tener pasadizos secretos para llegar a estos extremos. En el pueblo de mi abuela, en los años 70, hace nada, anteayer, como quien dice, me contaba ella que había un niño con un trastorno que hoy día se conoce, encadenado. Quizá en el siglo XIX y a principios del XX, cuando se contaban estas historias, el terror estaba en lo desconocido, en los oscuros pasadizos, en las noches en las que se temía que una criatura se te abalanzase. Pero está claro que hoy día tenemos más claro de dónde viene el terror, de la ignorancia, del desconocimiento e incluso del odio que puede surgir irracionalmente casi siempre hacia aquellos que son diferentes, aunque no lo merezcan. Y ese es el legado vivo que nos queda de todos estos cuentos de pasadizos y mazmorras. Con esto me despido. Ha sido un vídeo muy diferente, pero bueno, consideradlo un extra
que quería compartir con vosotros. Me decís en los comentarios lo que me queráis decir, vuestras reflexiones, si conocíais la historia. Bueno, yo os leeré encantado. Me despido por aquí, dejadme un buen me gusta, ya sabéis, también suscribíos si no lo estáis. Y por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.